Imagina una vida donde el miedo ya no te detiene. Una vida donde enfrentas los desafíos con calma, claridad y confianza. En el vídeo de hoy, vamos a explorar 6 poderosas lecciones del Buda sobre cómo detener tus miedos, abrazar la vida con valentía y superar tus limitaciones. Así que si estás listo para liberarte del control del miedo, vamos a sumergirnos en estas lecciones budistas transformadoras. Principio número 1. Abraza la impermanencia. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente. Nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos. El miedo y la ansiedad a menudo surgen cuando resistimos el cambio. Te aferras a la idea de que las cosas deben permanecer exactamente como están. Tememos perder cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros seres queridos, y el simple pensamiento de estas pérdidas puede desencadenar pánico e inquietud. Pero la realidad es que la vida siempre está en flujo. Lo único constante es el cambio. El budismo nos enseña que el apego a las cosas que son impermanentes solo crea sufrimiento. Cuando nos apegamos demasiado a resultados específicos o nos preocupamos por incertidumbres futuras, reforzamos la ilusión de que la vida debería permanecer igual. Este apego es una fuente importante de miedo. Pero aquí está la verdad. Todo es temporal. La felicidad que sientes hoy puede no durar para siempre, pero tampoco lo harán tu dolor, tu ansiedad o tu miedo. Nada es permanente y todo cambia. Y ahí es donde entra el poder de Anicca. Cuando comprendes que todo en tu vida es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a soltar la necesidad de control. Ya no necesitas aferrarte a la ilusión de que las cosas deben permanecer fijas. En lugar de temer lo desconocido o preocuparte por perder algo, puedes cambiar tu mentalidad y aprender a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Cuando estás en un periodo de dificultad, ya sea que enfrentes un desafío difícil en el trabajo, en una relación o luchando con tus propias emociones, recuerda que esto también pasará. El malestar que sientes ahora no es permanente. Anicca nos recuerda que el sufrimiento que experimentamos es transitorio y está en constante cambio. Al aceptar esto, nos liberamos del miedo al fracaso o al dolor permanentes. Cuando aceptas que todo es impermanente, dejas de sobrepensar el futuro. En lugar de imaginar escenarios de peor caso que quizás nunca sucedan, comienzas a vivir con más ecuanimidad. Puedes confiar en que lo que sea que suceda cambiará con el tiempo y que tu mente se adaptará a nuevas circunstancias a medida que lleguen. Anicca te enseña a estar presente y no perderte en preocupaciones sobre lo que podría pasar después. Entonces, ¿cómo practicar el abrazo a la impermanencia? Tómate tiempo para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de todo lo que te rodea, ya sea las estaciones, el crecimiento de un árbol o el paso de un día. Recuerda que nada permanece igual para siempre. Reconocer el flujo natural de la vida puede ayudarte a aceptar tus propias circunstancias cambiantes. Ya que la impermanencia nos enseña que el momento presente es todo lo que realmente tenemos, concéntrate en estar presente. Deja de vivir en el pasado o preocuparte por el futuro. En su lugar, lleva tu atención a lo que está ocurriendo ahora mismo. Al hacerlo, verás que incluso tus miedos son temporales y pasarán. Principio número 2. Reconoce que el miedo es una ilusión. El Buda enseñó que gran parte de lo que experimentamos es una ilusión creada por nuestras mentes. El miedo también es, a menudo, producto de nuestra imaginación. Al reconocer que el miedo es a menudo un producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, podemos comenzar a separarnos de las historias que nuestras mentes nos cuentan. En esa consciencia, el miedo pierde su control. Imagina esto. Estás de pie al borde de un acantilado mirando hacia abajo. Sientes el pulso intenso de tu corazón. Tus palmas transpiran sin control. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Estás cayendo? No. ¿Estás en peligro? En absoluto. Lo que está ocurriendo es que tu mente está anticipando algo que ni siquiera es real. Nuestras mentes crean estas historias. Imaginamos el peor escenario. Reproducimos cada posible desastre en nuestras cabezas. Pero aquí está la verdad.
El miedo es solo un pensamiento, no un hecho. Es un patrón mental, uno que puedes romper. El miedo es como una sombra que desaparece cuando la enfrentas con la luz de la consciencia. Cada vez que te enfrentas a algo nuevo, sentirás miedo, pero ese miedo no es un reflejo de la realidad. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Es una señal de crecimiento. El miedo no está tratando de detenerte. Está tratando de enseñarte que estás al borde de algo más grande. No dejes que la ilusión del miedo te impida entrar en tu poder. No eres el miedo que sientes. Eres la consciencia detrás de él. Eres la fuerza que lo enfrenta. Y cuando ves al miedo por lo que realmente es, una ilusión pasajera y fugaz, le quita su poder sobre ti. Ves que el miedo es simplemente un pensamiento en tu mente, y al igual que todos los pensamientos, puede cambiar, puede pasar. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, recuerda esto: no es real. Es solo una ilusión. Tienes el poder de soltarlo. Tienes la fuerza para superarlo. Y tienes el valor para vivir la vida que realmente mereces. Principio número 3. Sumérgete en el aquí y el ahora. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo vive en el pasado o el futuro, creando historias en nuestras mentes. Cuando nos traemos de vuelta al momento presente mediante la respiración consciente, la conciencia de nuestro cuerpo o simplemente enfocándonos en nuestro entorno, creamos espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad indiscutible. La atención plena desarrolla estabilidad mental, permitiéndote mantener la calma incluso frente al miedo. Cuando estás completamente presente, no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento temeroso que entra en tu mente. En su lugar, puedes pausar y elegir cómo responder. Cuando surjan pensamientos basados en el miedo, practica observarlos con desapego. Siéntate en silencio y observa los pensamientos que vienen a tu mente. ¿Y si fracaso? ¿O y si algo malo sucede? En lugar de dejarte arrastrar por ellos, simplemente reconoce que son solo pensamientos. Puedes etiquetarlos si te ayuda. Aquí está el miedo de nuevo. Al observar sin apego, dejas de identificarte con el miedo y creas espacio para elegir cómo responder. El miedo no solo afecta nuestros pensamientos, también se manifiesta en nuestros cuerpos. Puedes notar un corazón acelerado, opresión en el pecho, respiración superficial o palmas sudorosas cuando estás ansioso o asustado. A través de la atención plena, puedes llevar consciencia a estas sensaciones físicas. En lugar de tratar de escapar de ellas o hacerlas desaparecer, aprendes a observarlas con curiosidad. Al reconocer la presencia física del miedo sin juicio ni resistencia, comienzas a desensibilizarte a él. El Buda enseñó: la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Cuando puedes observar tu miedo y la respuesta de tu cuerpo sin reaccionar ante ellos, comienzas a transformar tu relación con el miedo en sí. Principio número 4. Comprende la naturaleza del sufrimiento. En las enseñanzas budistas, la naturaleza del sufrimiento es un concepto central que no solo explica las dificultades que enfrentamos en la vida, sino que también ofrece el camino hacia la liberación de esas dificultades. El miedo, como respuesta emocional, es una de las muchas formas de sufrimiento que surgen de nuestra relación con el mundo. Al comprender el dukkha y sus causas más profundas, podemos transformar nuestra experiencia del miedo y avanzar hacia la libertad interior. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que es universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación son simplemente tipos de sufrimiento que surgen cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre, pérdida o peligro percibido. Estas no son únicas para ti, sino parte de la experiencia humana. El hecho de que el sufrimiento sea universal significa que todos experimentan miedo en alguna forma, ya sea miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al rechazo o miedos existenciales como el miedo a la muerte. El miedo a menudo surge cuando nos sentimos amenazados, pero cuando entendemos que el sufrimiento es universal,
nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro miedo. ¿Cómo ayuda esto a superar el miedo? Cuando reconoces que el miedo es una experiencia humana común, se vuelve menos aislante y menos intimidante. Puedes relacionarte con otros que también enfrentan el miedo, lo que reduce la intensidad y el carácter personal del mismo. El miedo pierde su control cuando lo ves como parte del flujo natural de la vida, algo que todos experimentan, no como un fallo personal. Principio número 5. Suelta el apego. En el budismo, una de las enseñanzas más poderosas para superar el miedo. El concepto de dejar ir el apego o tana se refiere al anhelo, aferramiento o apego a cosas, experiencias, personas o incluso a nuestra propia identidad. Es este apego el que a menudo alimenta nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Comprender cómo liberar el apego es clave para superar el miedo y encontrar la paz duradera. Entonces, ¿qué es el apego? A menudo se traduce como anhelo, un fuerte deseo de poseer o controlar algo, ya sea cosas materiales, experiencias emocionales o incluso nuestras propias identidades. El apego surge de la creencia de que algo externo a nosotros nos traerá felicidad o seguridad duraderas. Nos fijamos en estas cosas pensando que sin ellas no podemos estar completos o seguros. El miedo a menudo surge cuando percibimos que estamos perdiendo o podríamos perder aquello a lo que estamos apegados. Ya sea el miedo a perder una relación, un trabajo, estatus social o incluso nuestro propio sentido de identidad. El apego nos hace sentir inseguros y vulnerables. Dejar ir el apego no significa que dejemos de preocuparnos por las cosas o renunciemos a nuestros deseos, sino que dejamos de aferrarnos a ellos como si definieran nuestra felicidad o seguridad. Significa que dejamos de depender de condiciones externas para proporcionar seguridad duradera. Cuando liberamos el apego, nos liberamos del dominio del miedo. Sin el peso del apego, es menos probable que nos conmuevan los cambios, las pérdidas o la naturaleza impredecible de la vida. Para dejar ir el apego puedes practicar el no apego. El no apego no significa indiferencia o desapego de la vida, significa abordar la vida con un sentido de ecuanimidad y apertura. Implica disfrutar de las cosas sin aferrarse a ellas ni esperar que proporcionen satisfacción duradera. Si sientes miedo en torno a un resultado en particular, por ejemplo, un proyecto o examen importante, practica el no apego, enfocándote en dar lo mejor de ti en lugar de estar apegado a los resultados específicos. Puedes actuar sin estar consumido por el resultado. También puedes practicar dejar ir la necesidad de control. El miedo a menudo surge cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Tememos lo desconocido porque no podemos predecir lo que sucederá. Pero la vida es inherentemente impredecible, y tratar de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad. Al dejar ir la necesidad de control, permites que la vida se desarrolle como lo hará. Esto no significa ser pasivo o descuidado, sino aceptar que no podemos controlar todos los resultados y que la incertidumbre es una parte natural de la vida. Principio número 6. Desarrolla la paciencia. En el budismo, la paciencia es una virtud poderosa que juega un papel central en la superación del miedo. El miedo a menudo surge de la impaciencia, nuestro deseo de respuestas inmediatas, soluciones rápidas o control sobre situaciones inciertas. Cuando cultivamos la paciencia, creamos espacio para que nuestros miedos disminuyan y desarrollamos la fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. Exploremos cómo la paciencia puede ayudarte a transformar el miedo en calma y sabiduría. El miedo a menudo emerge de una sensación de urgencia. Tenemos miedo porque no sabemos qué sucederá después o estamos ansiosos por el futuro. Esta ansiedad está arraigada en una falta de paciencia, un deseo de resultados rápidos o certeza en un mundo que es inherentemente incierto. Miedo a la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que depara el futuro, entramos en pánico. Queremos controlar los resultados, pero la vida es impredecible y esto causa incomodidad. Miedo al retraso. Tememos que las cosas no sucedan en nuestro calendario, ya sea alcanzar una meta, superar un desafío o esperar que algo importante se desarrolle.
El Buda enseñó que la impaciencia alimenta el sufrimiento, mientras que la paciencia ofrece una salida del miedo y la ansiedad. Para superar el miedo debemos aprender a ser pacientes con el momento presente, aceptando que las cosas se desarrollan en su propio tiempo. La paciencia nos ayuda a aceptar lo que está más allá de nuestro control. Cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a aceptar la incertidumbre y a confiar en que las cosas se desarrollarán como deben, incluso si no podemos predecirlas o controlarlas. Esta confianza reduce el miedo que proviene de tratar de manejar lo incontrolable. La paciencia nos ayuda a tolerar la incomodidad. El miedo, como cualquier otra emoción, a menudo surge cuando encontramos incomodidad, ya sea emocional, mental o física. Podemos temer a la incomodidad misma o a la idea de que no podremos manejarla. La paciencia nos ayuda a soportar la incomodidad sin reaccionar impulsivamente o intentar escapar de ella. En lugar de huir de la sensación de miedo, la paciencia nos permite permanecer presentes con ella. Con el tiempo aprendemos que el miedo, como todas las emociones, es temporal. Cuando permitimos que el miedo esté presente sin resistencia, gradualmente pierde su intensidad. Paciencia con nosotros mismos. El miedo a menudo proviene del juicio propio, preocupándonos de no ser lo suficientemente buenos, de que fracasaremos o de que decepcionaremos a nosotros mismos o a otros. Cuando cultivamos la paciencia, nos damos el tiempo y el espacio para crecer. Dejamos de esperar perfección y reconocemos que los errores y los contratiempos son parte de la experiencia humana. Ser pacientes con nosotros mismos reduce el miedo al fracaso. Nos permite abordar los desafíos de la vida con una mentalidad más compasiva y comprensiva, sabiendo que el crecimiento lleva tiempo y que está bien tropezar en el camino. Al abrazar estas 6 enseñanzas del Buda, puedes comenzar a transformar tu relación con el miedo. En lugar de sentirte abrumado o paralizado por el miedo, comenzarás a verlo como una oportunidad de crecimiento, conciencia y paz más profunda. Recuerda, el miedo no es algo contra lo que luchar o reprimir, es simplemente una parte de la vida, algo que podemos aprender a comprender, navegar y eventualmente trascender a través de la atención plena, la compasión y la sabiduría. Si encontraste útiles estas lecciones, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Y recuerda, tienes el poder de detener tus miedos y vivir una vida llena de valentía, paz y libertad. Gracias por ver.